Estaremos viendo el Evangelio según San Mateo capítulo 12, versos 38 al 40. Y la escritura dice de la siguiente manera: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El tema de hoy se titula La señal de Jonás. Los evangelios registran un sinfín de milagros y señales y prodigios realizados por Jesucristo a través de su ministerio, pero pareciera que para los escribas y fariseos no eran suficientes para reconocerlos como el Mesías. En cierta ocasión, el mismo Juan el Bautista también se encontraba con esa duda. Cuando él estaba preso, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesucristo en Mateo 11:3 la siguiente pregunta: ¿Eres tú aquel que habría de venir o esperamos otro? ¿Eres tú el Mesías, el Redentor y el Salvador del mundo o esperamos otro? Esa era la incógnita de Juan el Bautista. Recordamos que Juan mismo había bautizado a Jesucristo y Juan mismo dio testimonio de que escuchó la voz de Dios que dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y Juan mismo escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Juan era el precursor de Cristo, pero en ese momento se encontraba con una duda, con incertidumbre, si realmente aquella persona que había registrado en el río Jordán era el Mesías. Y Jesucristo le manda a responder con sus discípulos, Mateo 11:4-5, id y hacer saber a Juan las cosas que escuchas y ves, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. La respuesta de Jesucristo fue suficiente para que Juan el Bautista despejara toda duda acerca de que Cristo era el Mesías. Durante esa época ningún líder religioso o agrupación había realizado ni un solo milagro. El pueblo de Israel venía de terminar prácticamente los 430 años de silencio, pero con la llegada de Jesucristo al ministerio, Dios rompió el silencio y habló a través de su Hijo Jesucristo, algo que el mismo Nicodemo reconoció en San Juan capítulo 3, verso 2, cuando visitó a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. La única forma de que un hombre pudiera realizar milagros, señales y prodigios es que Dios estuviera con él en ese momento, que tuviera aquel hombre el respaldo de Dios. Y Jesucristo venía de Dios, y Jesucristo había realizado todo milagro por todo lo que Dios había manifestado en él, todo el poder, la deidad en el cuerpo de Jesucristo. Entre las señales sobrenaturales que Jesucristo realizó y que fueron de gran impacto, se encuentran 3 resurrecciones registradas en los evangelios. Lucas 7, 11, 15 nos habla de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Mateo 9, 18, 26 nos habla de la resurrección de la hija de Jairo. Y Juan 11, 38, 44 nos habla de la resurrección de Lázaro. Todas esas señales fueron suficientes para que Juan el Bautista lo entendiera, pero por su parte los escribas y fariseos aún pedían señal del cielo. Y la exigencia de los escribas y de los fariseos hacia Jesucristo no era motivo para que Jesús se inquietara ni se perturbara. Él les da la siguiente respuesta en Mateo 12, 39, 40. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo estaba preparando una señal que traía un convencimiento tanto para los fariseos y los escribas. Jesucristo estaba hablando de su muerte y resurrección, 3 días y 3 noches, equivalente a 72 horas. Era la cláusula que el mismo Jesucristo había puesto. Durante su ministerio, Jesucristo había regresado a la vida a varias personas cuando fueron resucitadas, pero ahora se enfrentaba a su mayor desafío que él mismo eligió, resucitar de los muertos por sí mismo. Era la señal máxima del poder divino. Cuando llegó el día en que Jesucristo fue crucificado, la gente que pasaba por esos lugares lo injuriaban y decían, según Mateo 27:40, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de la misma manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole, le decían, según Mateo 27:42, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él. Ellos estaban diciendo que si Jesús descendía de la cruz, ellos iban a creer en él. Pero la señal de Jonás no estaba enfocada en bajar de la cruz, sino que era todo lo contrario, estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, es decir, levantarse de entre los muertos al tercer día. La mirada de todos sus detractores estaba puesta en el cuerpo de Jesucristo que se encontraba en el madero. Ellos se sentían victoriosos, confiados en que por fin había derrotado a Jesucristo. Cuando el cuerpo de Jesucristo fue puesto en el sepulcro nuevo por Nicodemo y José de Arimatea, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato para pedirle que pusiera guardias en el sepulcro, argumentando que los discípulos de Jesucristo podían aparecer en la noche y hurtar el cuerpo del Señor, y de esta manera decir que Jesucristo había resucitado. La realidad era que las palabras de Jesucristo cuando dijo, al tercer día resucitaré, estaba causando pánico, inquietud, incomodidad. La señal de Jonás había dado inicio. Jesucristo fue crucificado el día 14, el primer mes, fecha establecida por Dios para celebrar la fiesta de la Pascua, según Éxodo capítulo 12, versículo 6 y Levítico 23, 5. La Escritura no registra un día, registra una fecha, día 14. Y Jesucristo fue sacrificado como el Cordero de Dios. Isaías 53, 7 dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando un cordero es sacrificado y es degollado, no emite ningún bramido, ningún sonido, solamente derrama una lágrima. Jesucristo igualmente, mientras él estaba siendo afligido y angustiado, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. El cuerpo de Jesucristo fue puesto en el sepulcro durante la fiesta de los panes sin levadura, el día 15 del primer mes, y resucitó el primer día de la semana durante la fiesta de los primeros frutos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 3, 4, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte, sepultura y resurrección no era ninguna coincidencia. Todo era conforme a las Escrituras, todo tenía un cumplimiento, todo estaba pegado a las primeras 3 fiestas establecidas por Dios en Levítico 23.
El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Jesucristo se convierte en la primera persona que resucita de entre los muertos. La resurrección que él había logrado a través de varias personas fueron temporales, pero su resurrección era eterna. Por eso se convierte en la primicia de los que durmieron, y en su venida primeramente se levantan los muertos en Cristo. El cumplimiento de la señal de Jonás es la evidencia de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Lo acredita realmente como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. Y a través de ese cumplimiento también se cumplió la señal de Jonás. Igualmente se cumplió Isaías 53 al pie de la letra. A través de su muerte y resurrección, el nuevo pacto tuvo cumplimiento. El pacto establecido por Dios con el pueblo de Israel y con la casa de Judá, Jeremías 31, llegó a su cumplimiento. Al igual que las primeras 3 fiestas proféticas de Levítico 23, siendo Jesucristo la figura principal de estas fiestas, y una larga lista de profecías mesiánicas tuvieron cumplimiento con su muerte y resurrección. En el área espiritual, Jesucristo bajó a las partes más bajas de la tierra y subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, como lo dice Efesios capítulo 4. Por su parte, Colosenses 2, 14, 15 dice que Jesucristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándolo en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Recordemos que la gente pedía que Jesús bajara de la cruz. Los principales sacerdotes, los escribas y fariseos igualmente pedían que Jesús bajara de la cruz para creer en él. Pero Jesucristo había estipulado que su señal sería la de Jonás y estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y al tercer día se levantaría. Y mientras los fariseos miraban como una victoria que Jesucristo estaba sufriendo o había sido derrotado en la cruz del Calvario, era todo lo contrario. Jesucristo estaba teniendo la victoria más importante al derrotar y despojar a los principados y potestados y exhibirlos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo había derrotado al que tenía el imperio de la muerte. El hombre había sido destruido de la gloria de Dios. El hombre no tenía acceso a la vida eterna, pero a través de esta victoria de Jesucristo, el imperio de la muerte fue derrotado y Jesucristo tenía las llaves del Hades y permitía traer vida eterna a todo aquel que en él cree. Después de la resurrección, Jesucristo estuvo 40 días entre el pueblo, entre sus discípulos, porque 10 días después se iba a celebrar la fiesta del Pentecostés, pero en esos 40 días tuvo una intimidad con sus discípulos, tuvo un encuentro donde el diálogo se desarrolló. Recordemos que cuando Jesús resucitó, el apóstol Pedro y Juan caminaron con él en el camino rumbo a Emaús, pero no lo reconocieron. Aún cuando Jesucristo se presentó ante ellos y Tomás no se encontraba con ellos, Tomás no creía que Jesús se había levantado de entre los muertos, y Tomás había dicho: si no pusiera mi mano, mi dedo en sus heridas, no lo voy a creer. Cuando Jesús regresó, se dirigió precisamente a Tomás y le dijo a Tomás: pon tu dedo en mi mano, en la llaga, introdúcelo. Y lo reprendió diciéndole: sé creyente y no seas incrédulo. Pero cuando Jesús se dirigió a todos sus discípulos, en Lucas 24, 44 al 47, les dijo las siguientes palabras: estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mientras Jesús estuvo con ellos en el transcurso de su ministerio, Él les había dicho que era necesario que Él padeciera mucho y que fuera crucificado, pero que al final se iba a levantar, porque todo esto era necesario para que la Escritura tuviera cumplimiento, porque todo aquello que la ley había hablado, todo lo que Moisés dijo, los profetas y los salmos, tendrían cumplimiento. Jesucristo les tuvo que abrir el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, que se dieran cuenta que todo lo que había pasado ya había sido profetizado, ya todo estaba escrito. Jesucristo solamente vino a darle cumplimiento. La encomienda es ahora que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esa indicación también es conocida como la Gran Comisión, que no solamente es para los discípulos, sino es para todo aquel que ha conocido el Evangelio, todo aquel que es salvo, todo aquel que tiene que compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. La señal de Jonás no solamente fue dirigida a los escribas y fariseos. La señal de Jonás aplica para nuestros días, para nuestra vida, para todo el mundo. Debemos tener en cuenta que la muerte y resurrección es el pilar y el fundamento del cristianismo, de la fe en Cristo Jesús. Sin muerte y resurrección, el cristianismo sería una religión más. No tendría esperanza de vida eterna. Solamente sería una religión más. Pero con la muerte y resurrección de Jesucristo, el cristianismo se convierte en el pueblo de Dios, en ser conocidos como los hijos de Dios, con una esperanza viva de que seremos salvos, que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La señal de Jonás realmente trae una esperanza para toda la humanidad, para todo aquel que ha confiado en Jesucristo, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.